generales aplicables para varios sistemas, manuales, informáticos, electrónicos, lo que sea. ¿Sí? Entonces, por su naturaleza generales, manuales y automáticos. Por su efecto, disuasivos, de evidencia, preventivos, detectivos, correctivos y recuperativos. Y por su estado, recomendados, descartados e implantados. Ahora bien, por favor, tomar nota que nuestra clase hará hincapié en estos controles, en preventivos, detectivos y correctivos. Si sumáramos todos los que vamos a ver, preventivos, detectivos y correctivos, creo que son 43 controles. 23 de estos, como 13 de estos y 7 de estos más o menos. ¿Sí? Entonces, el examen parcial tendrá un peso bastante fuerte este tipo de controles preventivos, detectivos y correctivos. Así que el día de hoy vamos a comenzar viendo los preventivos. Lo que ustedes teóricamente deben aprenderse es cuáles son los preventivos, cuáles son los detectivos y cuáles son correctivos. Y no confundirse. Es decir, no nombrar un detectivo como preventivo o un preventivo como detectivo. Y ahí estaría su error en el examen. Entonces, deben nombrar a los preventivos cuando se les requiera, a los detectivos cuando se les requiere, correctivos. Lo bueno para ustedes es de que, digamos que realmente no tienen que memorizárselos, ¿verdad? Porque no estamos en zona 12 ahí a la hora del examen, sino que, pues, lo que sí pueden hacer es tenerlos a la vista ahí en su máquina a la hora del examen. Yo creo que es muy fácil, relativamente, ¿verdad? Ahora hacer los exámenes, porque ustedes tienen el material a su vista y hasta ahora no hay ninguna prohibición al respecto. Así que, si estuviéramos, por ejemplo, en el área de medicina, en la Facultad de Medicina se están haciendo experimentos y ya hicieron un experimento usando un programa que a la hora del examen, en primer lugar, el alumno debe tener cámara abierta, que hasta ese momento la facultad no ha dicho nada sobre eso. Y mejor para ustedes, ¿verdad? De que al momento del examen tengan cámara abierta. Pero otro punto es de que el sistema que abren detecta si el alumno, por ejemplo, está chateando con alguien más. ¿Sí? Al profesor le sale en su máquina qué alumno en ese momento está chateando, le está preguntando al otro, mira, vos decime la número 5, ¿verdad? O a qué se refiere. Eso sale en el chat, allí. Y otra de las cosas es de que si la persona se para y se va, digamos, al baño, por decirles algo, de todo modo la cámara lo detecta y eso le baja puntos. Lo que trato de decirles es de que las ventajas que ustedes tienen son muy buenas, así que aprovechen en su máximo resplendor, ¿verdad? Tengan a la vista su material ahí suficiente para contestar adecuadamente. Yo realmente me quedo sorprendido cuando veo algunos exámenes con una baja calificación y digo, pero ¿cómo pudo haber sacado esa calificación si el material lo tenía, los libros los tenía y entonces a veces no entiendo, pero pasa, ¿verdad? Pero yo esperaría que no les pasara a ustedes. Ok. Entonces, quiero también mencionarles que ya hay una tarea para el próximo martes. Y la tarea está de la siguiente manera. La tarea la tienen que ir a tomar ustedes del el libro de Muñoz Razo. El libro ya lo tienen, espero yo. Si no lo tienen, bájenlo, cómprenlo, bájenlo a otro lado, la cosa que lo deben tener. Muñoz Razo habla de controles informáticos y Muñoz Razo lo clasifica de una manera diferente a como lo clasificamos oficialmente en la presentación de PowerPoint. En sí, la mayoría de ellos se mencionan tanto en el libro como en la presentación de PowerPoint, salvo que les dan otro tipo de clasificación. ¿Sí? Ahí lo voy a explicar un poquito más adelante. Hay una diapositiva que habla de esto. ¿Sí? Pero entonces, el trabajo que hay que hacer para el próximo martes es lo siguiente.
en grupo, tomando de esta infinidad de controles que ustedes tienen aquí, del 5.1 al 5.4, tomando 3 o 4, los que ustedes consideren, harán en grupo un video explicando el nombre del control y explicando para qué sirve el control y cómo funciona el control. Un video de máximo 3 minutos y donde por lo menos 3 integrantes que ustedes decidirán quiénes participarán en el video. Y sobre todo, lo deberán subir no solamente al Classroom, en este caso lo que van a subir a Classroom va a ser el link de haberlo subido a YouTube. ¿Sí? ¿Alguien que no lo entendió? Que levante la mano para explicarlo otra vez. Explique entonces, el video lo hacemos, lo subimos a YouTube y le compartimos el link en Classroom. Exacto, sí, porque si no va a pesar demasiado mis archivos ahí en Classroom y se va a vencer todo esto. ¿Sí? Ya lo pensé. Ok, entonces necesito, aunque ustedes hablen de 3 o 4, por favor lean todo el libro. Me refiero del 5.1 al 5.6 para que conozcan el universo de controles que ahí se mencionan y que pues escojan los que a ustedes les guste, 3 o 4, como les dije, lo que quepa en 3 minutos, ¿verdad? Y entonces, esa es la tarea para el próximo martes, antes de las 5 de la tarde. No la he abierto en Classroom, pero ahí la voy a abrir. Entonces, ahí por favor, se ponen de acuerdo, trabajen. Ustedes pueden usar cualquier programa para hacer presentaciones, de cualquier manera, como a ustedes se les pegue la gana. La cosa, obviamente, que quede bonito, ¿verdad? Lo más bonito posible. Rick, una pregunta. Adelante. ¿El video es en total 3 minutos o 3 minutos por cada tema? No, en total 3 minutos. Sí, para que no les sea muy difícil y muy pesado, etcétera. Sí, Ok, relativamente fácil, ¿verdad? Relativa, porque recuérdense que todo en la vida es relativamente fácil o difícil. Bien, entonces, habiendo hablado de esto, ahora pasaremos a este punto que yo les decía. Muñoz Razo hace una diferenciación en controles físicos y también hace otra diferenciación en controles de sistemas. O sea, él hace esa su clasificación. En cambio, nosotros aquí ponemos preventivos, detectivos y recuperativos. Pero dentro de estos preventivos hay controles físicos, como por ejemplo un guardia de seguridad, es una persona física que está en un lugar físico, ¿sí? Pero también hay políticas de seguridad y hay firewalls, que en este caso es un programa. Entonces notarán que nosotros le llamamos preventivos, guardias de seguridad, políticas de seguridad y firewalls. Lo que Muñoz Razo podría llamarlo físicos, el guardia de seguridad y firewall. En este caso hay también lógicos y de sistemas. Entonces, aquí detectivos, noten que la mayoría son de sistemas, ¿sí? Según Muñoz Razo. Y recuperativos, restauración de backups, antivirus, sistemas. Entonces, Muñoz Razo lo podría llamar, en este caso, pues lógicos o de sistemas. Ok. La idea es de que ustedes al final entiendan de que no importa cómo lo llamemos, si le llamamos preventivos o físicos o detectivos o de sistemas, lo más importante es que entiendan su funcionalidad, que entiendan cómo se podría aplicar en una empresa X y que pues que se implanten de la mejor manera posible, teniendo las menos vulnerabilidades posibles. Recuérdense que por muy buenos que seamos, nosotros como auditores y los informáticos que nos van a ayudar, por muy buenos que seamos, siempre habrán algunas vulnerabilidades que dejemos ahí, a veces no tan a la vista, pero sí de un buen conocedor, pues va a ser fácil relativamente también encontrarlo. Bien, entonces, ¿qué son controles preventivos? Son aquellos que reducen la frecuencia con que ocurren las causas de error o irregularidad. Características: reducen la frecuencia del error o también de la irregularidad o el fraude, ¿verdad? Porque se estaba funcionando. Previenen operaciones no autorizadas, son sutilmente incorporados en los procesos
y son los de más bajo costo. Entonces, lo ideal para nosotros como auditores es crear los preventivos, porque esos normalmente se deben crear cuando el informático está haciendo los programas y entonces nosotros le decimos, mira, por favor, aquí necesitamos que exista un control, así que ponerle ahí las instrucciones correspondientes al programa para que funcione un control DA, o lo crea él, ¿verdad? Y eso es lo que permite inicialmente que sean más económicos, porque al momento que se hace el programa, también se le están creando los controles. En cambio, los otros controles que vamos a hablar más adelante, los detectivos, por ejemplo, esos generalmente se implantan después de que el sistema ya está funcionando. El sistema ya está funcionando, tiene algunos meses, digamos un año de funcionamiento, y nos damos cuenta de que hay un riesgo ahí y que necesitamos poner un control. Entonces, qué bueno fuera de que todavía en nuestra empresa o en nuestra propia empresa hubiera usado los informáticos y ellos hubieran creado el programa. Y qué bueno fuera que ese informático que lo creó todavía estuviera en la empresa y entonces ahora le decimos a él, mira, por favor, implementa un control aquí. Para él le resultará un poquito más fácil hacerlo porque él conoce cómo lo hizo el programa original, conoce su propia lógica y va a ser fácil entonces ponerle instrucciones donde él considere más conveniente. Se nos complica la cosa, económicamente también se nos complica la cosa cuando ha pasado un tiempo y el informático ya no está. ¿Y qué tal si solamente lo contratamos para que hiciera el programa y ahora ya no está ni en el país? He tenido algunos casos. El informático ya no está en el país, ya está en otro lado o ya se murió. Y entonces ahora tenemos que llamar a otros informáticos para que vengan a hacer esa implementación de esos controles. Y ellos inicialmente preguntan en qué programa está y después tienen que analizar el programa, encontrarle la lógica del antiguo programador de cómo funcionan las cosas y después implementar implementar los respectivos comandos y instrucciones para que ahí funcione un determinado control. Notarán que eso llevará más tiempo y porque lleva más tiempo es más caro. En cambio, los preventivos son los más baratos porque se supone que al momento que se está haciendo el programa también se está implementando los controles. Okay. Entonces hablemos del primero, de los controles. Pero aquí se me ocurre. Del primero de los controles preventivos. Y nos dice, la iniciación de una transacción o la ejecución de un proceso se limita a los individuos autorizados para ello. Entonces, yo sé que, si no todos, la mayoría de ustedes han usado este tipo de control cuando llegamos a nuestra empresa. Es así, por ejemplo, con una huella digital que nos hacemos presentes y así también salimos. O es así con una huella digital, pues entramos a un departamento, digamos a caja, debería entrar lo mismo también para informática y otros departamentos. Se usa este control de autorización. Algunos solamente hay que ponerle una sola huella, pero en este que estamos poniendo como ejemplo, pues notarán que el usuario pone sus 5 dedos y, bueno, considero que es más seguro que una sola huella, ¿verdad? Entonces, ese es el primer control, autorización. Recuérdense que aquí solamente les daremos la idea, lo básico de los controles que podrían existir y ustedes, pues, con su imaginación pueden irlos mejorando. Es decir, en este caso yo estoy diciendo huella, pero algunos de ustedes pueden decir, no, huella no es suficiente, pongámosle, digamos, conocimiento facial. Y que hay programas que incluso que aquí en nuestro medio de Guatemala ya funcionan. Hay un banco del sistema, y lo voy a mencionar no para hacerle propaganda porque yo no lo uso y me cae mal, el Banco Industrial, que yo creo que hasta este momento, salvo que ustedes me digan lo contrario, es el único que tiene reconocimiento facial para sus dispositivos al momento de abrir una cuenta bancaria, ¿verdad? ¿Sí o no? Alguien que use el reconocimiento facial en su teléfono para entrar al banco, o por lo menos sí saben que existe todavía.
Sí, yo lo utilizo y le utilizo la huella también para ingresar, ya no ingreso claves. Excelente, Sí, ¿sí? Ban Rural y BAM también lo tienen habilitado. El de reconocimiento facial, Rural. Eso no lo sabía. Pero qué bien, pero a ese punto tenemos que ir. Lo que debemos saber, la tendencia, ¿verdad? O sea, digamos que la tendencia es esta, ir al reconocimiento facial, y ahora nosotros como empresa podríamos evaluar si nos conviene, incluso si tenemos la tecnología, porque también eso hay que evaluar, ¿verdad? Y el reconocimiento facial inicialmente tenía sus, y la sigue teniendo, pero tenía vulnerabilidades muy, digamos, muy comunes o muy fáciles, de que al ponerle una foto del usuario ahí, de todos modos abría la aplicación. Y entonces creo que eso se corrigió y debe corregirse, por supuesto. Entonces, autorización, primer control. El punto es de que ustedes deben evaluar si la empresa lo necesita, donde ustedes van a estar como auditores internos, externos, etcétera, y por supuesto velar por su implementación. Ustedes deben ser parte de ese proceso. Número 2, el control se llama custodia segura. Creo que nosotros como auditores, y muchos hemos trabajado como contadores, etcétera, tenemos muy claro de que los bienes, especialmente el dinero constante y sonante de la empresa, o sea, el efectivo que se maneja, los cheques, incluso dólares, quetzales y otro tipo de monedas, pues no pueden estar así a la vista de los demás compañeros o del público, sino que deben tener un cierto resguardo adecuado. Pues generalmente lo dejamos en la noche en una caja fuerte, si no lo depositamos, lo custodiamos debidamente. Ese mismo concepto que hemos usado en el área financiera de resguardar los bienes en efectivo, los dineros, ese mismo concepto debemos llevarlo al área de informática, ¿sí? En el sentido de que donde están los servidores, por ejemplo, no debería entrar cualquier persona. Me refiero que si no es del área informática, no debería estar ahí. E incluso siendo del mismo departamento informático, hay algunas personas que no deberían estar ahí donde están los servidores, sino que solamente ciertas personas. Y también, recuérdense que hay otro tipo de equipos que solamente ciertas personas deberían tocarlos y usarlos. Entonces, ahí es donde aplica este segundo control, custodia segura. Dice, a los activos de información, o los informáticos, ¿verdad?, se les aplican medidas de seguridad similares, yo diría similares, iguales o mejores, ¿verdad?, a las de los activos tangibles, tales como efectivo, valores negociables, coma, etcétera. Entonces, ¿alguna idea que me puedan dar ustedes? ¿Qué tipo de control se podría implementar en el área informática que venga con este tema custodia segura? Custodia segura, ¿qué control podrían implementar en el área informática que lo podamos clasificar como custodia segura? Bloqueo de puertos. Muy bien. Bloqueo de puertos USB. Sí, podría ser bloqueo de puertos, que es una parte de seguridad de sistemas, ¿verdad? O la seguridad lógica de los sistemas, ¿sí? Bloqueo de puertos podría ser. Y también a mí se me ocurre, por ejemplo, poner cámaras de seguridad, ¿sí? Para ver ahí permanentemente quienes se acercan al área y que, por supuesto, si quieren introducirse ya a donde están los servidores, a áreas prohibidas, pues fácil de llegar con ellos y no permitirles su ingreso. Bueno, número 2. Número 3. El número 3 se llama formas prenumeradas. Aquí vemos el ejemplo de una factura, pero recuérdense que ahorita ya la SAP nos está obligando a facturas sin papel, ¿verdad?, sino que electrónicas. Entonces, pero aún así, podríamos tener esta forma preimpresa. Pero vamos a hablar de una factura todavía en papel, o si no una factura, otro tipo de formularios que se usen todavía en el área contable o cualquier otro tipo de áreas, ¿verdad? Formularios. Vamos entonces a suponer el ejemplo este. Cualquier tipo de formulario
que no sea precisamente factura o incluyendo factura. Esta viene con una numeración de la imprenta que las generó, ¿sí? Viene en este caso. Entonces, como podría funcionar este ejemplo de formas prenumeradas, también hacer que el sistema, al momento de ingresarle una siguiente factura, la siguiente factura tendría que ser la 100-3005, de tal manera que el sistema también le va a poner ese mismo número en algún lugar donde nosotros consideramos pertinente y que se pueda verificar. De tal manera que cuando estemos revisando las facturas, una de las cosas que nos va a decir que esa factura era la correcta y la adecuada es que tienen el mismo número, es decir, el número que me imprimió la imprenta y el número que me imprimió el sistema. Siendo iguales, entonces me da un nivel de confianza que pasaría a otro nivel de revisión. Pero por supuesto, encontrando diferencias, que la factura física tenga este número terminado con 5 y el sistema me haya puesto, por ejemplo, la 6 o la 8 o la 10, eso significa que hubieron facturas que se imprimieron y que no fueron precisamente la que seguía. Y entonces ahí pudo haber, en primer lugar, un error, ¿sí? Y en segundo lugar, pues también pudo haberse generado por una situación anómala. Me recuerdo un caso teníamos este control en la empresa y llegaban, por supuesto, recuérdense que las facturas que se generan muchas diariamente, y entonces hay que tener un inventario de facturas ahí disponibles para que eso no nos pase y no le digamos al cliente, fíjese que no hay facturas. Por supuesto que no. Entonces tenemos un inventario ahí que nos cubra nuestras necesidades por lo menos para el siguiente mes o 2 meses. Pero el punto es de que teníamos usando unas facturas, un rango de facturas, y nosotros que usábamos esas facturas, sabíamos cómo poníamos archivadas las cajas de facturas. Y nosotros habíamos establecido que la siguiente era la que estaba arriba, hasta arriba de las acumuladas, ¿sí? Bueno, entonces no había confusión. Al momento, cualquiera de nosotros al usarla, sabíamos que la de arriba era la siguiente. Pero sucedió un día que se inundó nuestra oficina de agua, ¿sí? Se inundó y tuvimos que correr para que muchos papeles no se mojaran, incluyendo las facturas. Entonces vino gente externa a ayudarnos y por supuesto que ayudarnos, ¿verdad? Pero movieron las cajas, las agarraron, las subieron y limpiamos todas y después supuestamente volvieron las cajas a su mismo lugar. Pero como los cuates que nos ayudaron no sabían nuestra política, las pusieron todas revueltas. Así que pusieron un número que no seguía de primero. Entonces, habiendo pasado unos días, se terminaron las facturas en uso y seguía la que estaba arriba, ¿verdad? Según nosotros, simplemente la agarró sin verificar, la agarró, la puso, y el sistema, en este caso en particular, como lo habíamos programado nosotros, si el número que se le ingresaba no era el que seguía según el sistema, es decir, el sistema, digamos que para el sistema la que seguía era número 10, pero si el usuario, uno de nosotros le poníamos la 11, la 12, o la 15, o la 20, o la 100, por decirles algo, el sistema no nos dejaba imprimir. Entonces, se metió la factura, el cuate le puso, digamos, el número 10 y le dio imprimir, y la cosa no imprimía. ¿Y qué pasará? Y entonces, porque nunca nos imaginamos que la numeración estaba incorrecta. Entonces comenzamos a ver ahí los cables, etcétera, y no hay ningún error. Hasta que, pasando un tiempo y el enojo del cliente, nos dimos cuenta que la numeración no era la correcta, ¿sí? Pero entonces, este es mi punto de cómo se podría usar el control de formas prenumeradas, que nos ayuda a que no cometamos errores y otro tipo de anomalías dentro de la organización. Yo les doy un ejemplo, pero lo que ustedes deben pensar es de cómo podría yo aplicar ese ejemplo o este control en mi organización o en la organización donde voy a ir a dar yo mis servicios, ¿sí? O sea, ok. Entonces, ahora tenemos las formas
preimpresas. Entonces, otro aspecto que les voy a contar, que no vendrá en el examen parcial, porque son cosas de mi vida que no vienen en el examen parcial, porque alguien me puede decir, pero lo que me contó de su historia, pues eso no viene en el examen. Pues lo siguiente que les voy a contar tampoco viene en el examen, pero lo trato de decir con tal de que me entiendan, ¿verdad? Y cómo se podría aplicar en la vida real de ustedes como auditores informáticos. Trabajando en la maquila, generalmente le pagábamos habían algunos proveedores, incluso guatemaltecos, pero también había unos gringos, que por supuesto que les pagábamos en dólares. A los guatemaltecos no había tanto problema, pagando en dólares, pero a los gringos sí. Porque, como se usaba en ese momento, teníamos que ir a un banco del sistema a hacer una transacción al exterior, y esa transacción tardaba 3 o 4 días en llegar al banco allá en Gringolandia y hacerlo efectivo en la cuenta del proveedor. Entonces, en algún momento ellos se dieron cuenta de que el dinero de pago, nosotros le decíamos que le íbamos a pagar, por ejemplo, el 3 de febrero, pero realmente lo estaban cobrando como el 7 de febrero. Entonces se dieron cuenta que nosotros estábamos ahí, digamos, desde el punto de vista de ellos, jugando con su dinero, ¿verdad? Pero no era realmente así. Pero el punto es de que, si nosotros les decíamos, lo que ellos querían es de que, si nosotros les decíamos, les vamos a pagar el 3, ese 3, querían ellos el dinero en efectivo en su cuenta. Okay. Entonces, en ese entonces, el banco no podía hacer la transacción en el mismo día. Lo que ellos nos sugirieron, que abriéramos una cuenta en Estados Unidos, donde nos dieran un cheque voucher, y que hicieran ese cheque, y que incluso lo mandáramos vía esas de servicio rápido de envío de encomiendas, y si no le llegaba el mismo día, por lo menos el siguiente, que ya era bastante para ellos, ¿verdad? Y sobre todo, hablando de las cantidades que se le enviaban, a veces le enviaban $2 millones, $1 millón, o sea, cantidades fuertes. Bien, se abrió la cuenta bancaria en Miami cuando el Banco de Miami supo que esa chequera la íbamos a usar en el extranjero, o sea, en Guatemala. Entonces requirió que a sus cheques les pusieran otras cintas. Hay unos hilitos ahí de seguridad que le ponen a los cheques voucher que a nuestra vista no se ven, pero las máquinas lo detectan. Entonces, al saber ellos de que el cheque lo iban a usar en Guatemala, dijeron, las medidas de seguridad deben mejorarse, así que les vamos a hacer sus cheques especiales, a tal punto que cada cheque voucher valía $50. De tal manera que si se echaba a perder, eran $50. ¿Ok? Entonces trajeron los cheques, nosotros hacíamos los cheques, pero noten en primer lugar, y sobre todo alguien que no está acostumbrado, las fechas no es la misma en inglés que en español. En inglés va de primero al mes y después el día, y aquí en español de primero al día y después el mes, para comenzar, ¿verdad? Y no digamos con las cantidades en letras, escribir, digamos, 2,5 millones, alguien que lo escriba así rápidamente y no se confunda de ustedes, $2,5 millones en dólares. Entonces nos costaba a nosotros particularmente. De tal manera que el primer mes de que comenzamos a usar la chequera, hubieron 8 cheques voucher anulados por errores cometidos por nosotros que hacíamos los cheques. Por supuesto, cuando el gerente se dio cuenta y hacer 8 por 50, dijo, esto es demasiado. Esto es demasiado, así que yo voy a asumir de hoy en adelante, dijo, el error de 3 cheques voucher. Si ustedes se confunden en el mes de más cheques, ustedes, el área financiera, van a pagar. Bueno, les hice saber a los cuates, pero de todos modos las carreras y nuestra falta de conocimiento de inglés, al siguiente mes, cuando fuimos y a dar ese informe, eran 5 cheques voucher, y entonces él cubrió 3, y nosotros teníamos que cubrir el costo de 2. Y entonces fui con los compañeros y les dije, miren muchachos, hagamos aquí una vaquita porque tenemos que ajustarlo. $100, ¿verdad? Bueno, lo hicimos. Así pasó el segundo mes. El segundo mes tuvimos creo que 6. Imagínense ustedes para ajustar $150. Y de tal punto que al final uno de los compañeros dijo, mira, yo no voy a pagar porque está saliendo cara la cosa, ¿verdad? Hablarle al jefe que nos compre un programa
Y felizmente fui a hablarle, le expuse el problema, que estábamos pagando cosas que no nos correspondían. Aunque sí, ¿verdad? Pero la situación que él sí nos ayudó a comparar el programa de contabilidad, incluyendo un módulo donde se hacían cheques, digamos, para bancos locales y cheques para el extranjero en inglés. Y por supuesto que eso disminuyó bastante porque ya el programita ya ponía la fecha. Nosotros solo poníamos la cantidad en letras, en números, y el sistema ponía la cantidad en letras. Y obviamente también eso disminuyó bastante. De tal manera que el siguiente mes creo que un cheque nada más se anuló y ya estábamos contentos. Entonces, el punto es, ¿cómo podrían ustedes implementar también en una organización algunos formularios que de una vez tengan ciertos datos impresos, con tal de evitar el error o la irregularidad? Recuérdense que entre menos participación humana exista, menos probabilidad de error hay, ¿sí? Entonces, ese es el punto de este control de formas preimpresas. Documentos de retorno. Hay mucha información en las organizaciones que, habiéndolos usado, digamos, un mes, se pueden usar para el siguiente, o habiéndolos usado un año, se puede usar para el siguiente. El ejemplo básico que puedo ponerles, digamos, es un presupuesto. La información que nos ayudó para armar el presupuesto de enero, mucha de esa información la podemos volver a cargar para que nos sirva como base para el presupuesto de febrero y así sucesivamente. Esto nos ayudará a que mucha información ya no se vuelva a ingresar o a teclear nuevamente, haciendo, por supuesto, que si se vuelve a teclear nuevamente, exista también la probabilidad de muchos errores e irregularidades. Entonces, si solamente se toma y se vuelve a ingresar, como ya se sabe que la que se tomó es correcta y se vuelve a ingresar, todo sigue siendo correcto. Pero mientras menos manipulación exista, en este caso del usuario, la situación será mucho mejor. Bien, este otro control que se llama endoso, este nos sirve, o sea, funciona marcando un documento. Y cuando yo les dije que la factura ya traía impresa un número y nosotros le ponemos un número, el mismo número, el sistema le pone un número en cualquier otro lugar que nosotros consideramos conveniente, ese también se puede llamar como control endoso, ¿sí? Ahora les diré por qué. Perdón. Marcar, porque estamos marcando el documento, marcar una forma o un documento a fin de dirigir o restringir su uso posterior en el procesamiento. Lo que sí tenemos que tener en cuenta en esto, si el documento físico tiene un número y el sistema le va a poner otro número, porque tiene que ser igual, hacer la prueba en el sistema de que, por ejemplo, que no vuelva a imprimir ese mismo número, porque si no, no tendría sentido el endoso o la marca. Entonces, si ya imprimí la factura número 2, la serie A número 2, el sistema ya no me debe dejar imprimir la factura serie A número 2. También hacer otro tipo de pruebas, porque hay gente que hace muchas errores. Entonces, hacer otra prueba, que no deje imprimir la 2A, por ejemplo, o la 2B, ¿sí? Entonces, porque a veces el sistema permite hacer esas cosas que por supuesto no debería. Entonces, generalmente se llaman pruebas de estrés al sistema, para ver qué hace si le metemos algunos datos inicialmente erróneos, pero que no debería hacer nada. En este caso, no debería imprimir la factura serie A2.B o 2.2, ¿sí? Eso no lo debería dejar el sistema, no debería permitir el sistema dejar de imprimir. Entonces, a ese punto vamos de marcar los formularios para que no se vuelvan a generar nuevamente, porque eso puede permitir otra salida de material de inventarios y una pérdida y una infinidad de cosas. Bien, este otro control que se llama
cancelación, noten que aquí el sistema, o en este caso no el sistema, sino que le está poniendo un sello de pagado, y eso hace que el formulario en este caso pues se cancele y que por supuesto la persona ya no lo vuelva a presentar, digamos, al banco y para hacerlo, para cobrarlo nuevamente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podrían usar ustedes el sistema cancelación en los formularios o en los procesos? Porque no solamente serían en formularios, sino en los procesos que su empresa usa o realiza, ¿sí? Entonces dice, marcar o identificar los documentos de las transacciones a fin de prevenir su uso posterior. Solamente una vez y ya no se puede usar. Que han cumplido su función. Ya cumplieron su función y nunca más se vuelven a usar, sino que simplemente se archivan y se mantienen para demostrar algunas cosas. Pero ese es el punto, que se cancele para que no se use posteriormente inadecuadamente. Recuerden que hay mucha gente, bueno, hay gente, ¿verdad? Para no decir exagerado mucha, pero hay gente que trata de hacer situaciones anormales o fraudes aprovechándose de cualquier cosa, cualquier vulnerabilidad. Y esta se podría llamar como vulnerabilidad que los documentos que genera la empresa no estén cancelados, ¿sí? O que no tengan esa cancelación en el sistema y que puedan volverse a generar. Y entonces eso disminuir el inventario, el efectivo, etcétera. Entonces el punto es esa cancelación. Y ahora, bueno, nos vamos al tema de contraseñas. Y aquí, por favor, necesito de su ayuda. Necesito que vayamos todos a Google y busquen ustedes cuáles son las contraseñas menos seguras. Y voy a necesitar que den una sola opinión, dándole la oportunidad a los demás compañeros que opinen. Y para eso voy a abrir el pizarrón. Permítanme un momentito. Para abrirlo, pizarra nueva. Y vamos, chica. ¿Qué te pasa? Aquí está. Entonces lo pongo aquí en editar. Para que ustedes lo puedan ver, le doy enviar. Y creo yo que solamente tiene capacidad para como 40 personas. Perdón, no lo están viendo ahí. Bueno. Entonces, los primeros 40 que entren me van a poder ayudar. Y... ¿por qué les dan a enviar otra vez? Creo que no sé. Y los primeros 40, que voy a abrir dos. ¿Dónde estáis? Aquí tiene que ver. Aquí ya, gracias, ya entraron algunos de ustedes. Por favor, verifiquen si pueden editar, si pueden, sí, ¿verdad? Entonces necesito que vayan aquí a la nota, a notas adhesivas, y ahí me pongan ustedes cuáles son las contraseñas más comunes y menos seguras. Y sí, por supuesto, simplemente escribir los números 1, 2, 3, 4 y 5 es completamente inseguro. Admin, que también es una de las contraseñas menos seguras, contraseña propiamente o password en inglés también es muy inseguro. Keyworthy, también uso frecuente al menos 3 millones de cuentas, imagínense ustedes. Gracias, compañero, por incluirnos ahí la estadística. ¿Sí? Vamos a ver qué más nos llega. Este 111 también, imagínense. Miren, la situación, o sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es lo siguiente. Uno, que entendamos de que hay muchos usuarios, como en este caso el compañero menciona aquí 3 millones, .8 de cuentas. Hay muchas personas que usan contraseñas muy inseguras. Y que por lo tanto, nosotros debemos mejorar el uso de contraseñas. Y enseñarles a los usuarios, los compañeros, a que busquen mejores contraseñas. Pero yo creo que primero debemos entender nosotros la importancia de por qué deben haber contraseñas seguras. Y una de las cosas es de que las contraseñas seguras nos ayudarán a mantener a salvo la información, la base de datos de la empresa. Y
relativamente es fácil de implementarlas y por lo tanto ayudará bastante a nuestro proceso de control. A nosotros como auditores informáticos nos interesa sobremanera de que en la organización existan contraseñas seguras y que los compañeros deben también aprenderlas a usar. Muy bien. Entonces, ahora, por favor, si alguien, por favor, si pueden salir y permitir, creo que no hay muchos, así que los mismos o otros, por favor, ingresen. Y ahora lo que van a escribir en otro cartel, van a escribir contraseñas seguras. ¿Sí? ¿Cuáles son las contraseñas más seguras? Luis Cajas, ¿se ha unido? Sí puede escribir ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Estoy en la 2. ¿No están escribiendo en otra? No. 2 de 6. Por ahora el tema es contraseñas seguras. Pueden ir aquí a nota adhesiva. ¿Sí se puede escribir? No veo a nadie. ¿No tienen problemas? El tema es contraseñas seguras. Ah, sí, ahí está. 12 caracteres como mínimo, dice el compañero. Pues sí, es una forma de asegurarnos. Bien, mientras ustedes buscan otra información, les voy a contar otra historia personal que tampoco vendrá en el examen parcial. Hago la aclaración porque para que no esté buscando y la historia del IC no viene ahí. Hace mucho tiempo, creo yo, que aprendí la importancia de las contraseñas. Trabajaba en un lugar donde se manejaba información muy confidencial. De tal manera que cada mes se tenía que cambiar contraseñas. Pero la forma de ese entonces era muy particular. Como era nuevo, entonces llegué y me dijeron, mira, este va a ser tu lugar. Era una máquina, una IBM súper grandota. Y entonces me dijeron, permíteme un momentito, vamos a llamar a los informáticos para que te vengan a dejar tu contraseña. Y por supuesto que me la vinieron a dejar. Me la vinieron a dejar en un papelito, ¿sí? En una de esos post-it. Me la vinieron a dejar y el cuate informático solamente se me acercó así, digamos, muy individualmente, sin que los demás se dieran cuenta, compañeros, y me dijo, mira, esta es tu contraseña. Aprendétela y después deshacete, rompe el papelito, ¿verdad? Y entonces el cuate se fue. Pero en eso se me acercaron los compañeros, ¿verdad? Y me dijeron, aprendete tu contraseña y lo más seguro, lo que nosotros hacemos es que nos comemos el papelito. Entonces, como los vi tan serios, pues dije, bueno, que así se hace, ¿verdad? Así debe hacerse. Así que agarré el papelito, me lo puse a la boca y me lo comí. Y era un papelito amargo. Y entonces me quedé con ese sabor. Vino el siguiente mes el cuate, nuevamente con la contraseña, me dijo, mira, esta es tu contraseña. Y por supuesto que los otros cuates solo se me quedaron viendo. Y como que dice, mira, ¿y qué? ¿Te lo vas a comer o qué, verdad? Pues al verlos me lo voy a comer, ¿verdad? Pero felizmente como 3 meses o 4 meses después llegó otro nuevo, una persona nueva, y estos cuates ahora sí me di cuenta de que el otro le dijo, un compañero le dijo al otro, anda a vacilarlo, ¿verdad? Hoy medio oí ese del Basile, y el Basile era precisamente que se comiera el papelito, ¿verdad? Entonces, él por los siguientes meses, 6 meses, se siguió con el papelito y yo me lo comí como 3. Entonces, digamos que ahí comencé a entender yo el tema de las contraseñas y lo seguro que deberían ser. Y, por supuesto que hay mucho que aprender. Aquí dice una cita significativa de una película o un discurso o un poema. Sí, esa es una buena forma de hacerlo. Una abreviatura
crea una contraseña con la primera letra de cada palabra de una oración. También es otra manera de hacer. Aquí está usando símbolos, letras, el compañero. Convierta las vocales en números, también es otra forma. Esta también es la más recomendable. Debe llevar mayúsculas, por lo menos una, minúsculas, números y otras características como signos, ¿verdad? Entonces, ok, así debemos buscar nosotros que sean las contraseñas. Ahora la pregunta del millón es, alguien que levante la mano y que diga sí, ¿están ustedes usando sus contraseñas de esta manera segura? Sí, licenciado, de esa manera estoy usando. Muy bien, Marco, te felicito. ¿Alguien más? Sí, licenciado. Sí, adelante. ¿Quién habló? ¿Diego? ¿Tú lo haces? Yo, licenciado. Ah, muy bien, gracias. Pero, fíjense. Soy mujer. Ah, perdón. Entonces, estamos hablando de contraseñas. Esto no solamente debe ser un tema de enseñanza, de que va a tener examen, sino es un tema de vida, como todos los demás. Ustedes como auditores deben aprender a respetar y a saber por qué lo hacen. Y después también van a tener que enseñarle a los demás compañeros el motivo por los cuales sus contraseñas deben ser seguras. Okay. Ahora les mostraré uno de los programas. Vamos a ver por dónde está. Déjenme ir. A ver si lo vemos. Ah, ¿dónde estás, corazón? Ah, no. Aquí. Aquí está en este programita. Se llama Privacy Canada. Que este me genera contraseñas. O sea, se me terminaron las ideas de cuál debe ser mi contraseña. Entonces me voy a este programa y le digo, aquí le puedo poner de cuántos caracteres los quiero. Yo creo que de 32, de 20 o 12, pues son relativamente difíciles de memorizar. Personalmente recomiendo de 8, ¿verdad? Y entonces yo personalmente entonces crearía mi contraseña de 8 y le doy generar password y no tengo. El sistema me genera la siguiente contraseña. El punto de esta contraseña es de que no es, notarán ustedes, de uso común. Las de uso común es 1, 2, 3 y 4. Keyword, ¿verdad? Etcétera. Esta no tiene esa lógica. Es completamente, es más difícil. De tal manera que hay programas que se corren en las máquinas para encontrar contraseñas. Y por supuesto que esos programas tienen una base de datos de las contraseñas más probables. Y por supuesto que ahí está la 1, 2, 3 y query, password, etcétera. Y entonces el sistema va a hacer pruebas con esas más probables. Pero difícilmente va a encontrar ese tipo de contraseñas. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren de 4, está bien. Perdón, de 8, está bien. Si quieren hacerla de más, yo creería que podríamos también tener cierta política, ahí hay que evaluarlo. Si, como en mi caso que les conté, si el departamento informático debería enviarle su contraseña o si el propio usuario debería generar su contraseña. Pero si el propio usuario va a generar su contraseña, yo diría que el programa, no la política. Porque una cosa sería la política y otro programa que la política diga tal cosa y el programa permita hacer otra cosa. La política y el programa debería ser de la manera siguiente. Por lo menos 8 dígitos. Aquí dice, debe ser muy fuerte. Dice 15 características. Dice caracteres, perdón. Por lo menos debe tener mayúsculas, debe tener minúsculas, debe tener números y debe tener símbolos. Entonces, 15 características, como les dije, ahí sabrán ustedes si apoyan esa política o 8 o más o menos. Menos creo yo que no sería adecuado. Para hacerla más fuerte, no use su nombre. No use el nombre de amigos, de familiares, nombres comunes. No use fechas de nacimiento. No use palabras de diccionario. No use
passwords posteriores, y es algo que también ustedes deben velar como el informático, que no se vuelva a repetir las contraseñas que el usuario ya ha tenido. Porque algunos de nosotros cometemos ese gravísimo error de que hace 3 meses ponemos, por decirles algo, Nelton 123, dentro de 3 meses, y ahora 3 meses después vuelvo a poner Nelton 123 y el sistema me lo permite. El problema es que se va creando una base de datos allí en el sistema de la empresa de las contraseñas que el usuario ha tenido. Y ese diccionario, donde están esos passwords, son hackeados, o pueden ser hackeados, o pueden tomarse externamente, y esos mismos nombres ahora se corren cuando se quiere ingresar ilegalmente a los sistemas. Entonces, la misma base de datos que tenemos puede ser el cuchillo o el arma que se use para abrir nuestra base de datos en la empresa. Entonces, lo mejor es también de que no se vuelva a repetir la contraseña. Y el sistema no lo debe permitir. Entonces, el sistema no debe permitir que sea menor de 8. El sistema no debe permitir que no tenga mayúscula, que no tenga minúscula, que no tenga números, sino que debe requerirlo. Y así estamos nosotros contribuyendo. Y ustedes como auditores deben hacer las pruebas si realmente así están funcionando esas claves. Porque el informático les va a decir, sí, el programa dice 8 dígitos y así funciona, pero vamos. Y entonces pidamos que un usuario ingrese, miremos si son 8 dígitos que está metiendo. Podemos del otro lado del área informática pedir también allí el archivo de password, obviamente sin visualizar, ¿verdad? Sino que solo los puntitos, solamente para contar si son 8 o 12 lo que hemos establecido, y hacer algunas pruebas, como yo les decía, al sistema. ¿Ok? Entonces, en este caso, miren, aquí la puedo yo decir, incluye una minúscula, le digo que no, ahí no. Le digo que incluya la mayúscula, ahí sí, la generó. Minúsculas, miren. Entonces, hay en este caso programas que me generan contraseñas de forma gratis, como este. Pero hay programas que también se venden y más seguros que generan contraseñas. Así que ustedes, en este caso, pues decidirán qué se puede usar para la empresa. Y esta es una de las pruebas que bien pueden pasar la mayoría de ustedes, independientemente de su tema de auditoría, en las empresas donde van a ir a hacer su auditoría. Sí, esa es una de las pruebas que la mayoría de sus títulos de auditoría pueden hacer. ¿Alguna pregunta aquí? ¿O algo que quieran agregar para el tema de contraseñas? ¿Creen ustedes que ahora se mejoró el concepto que tenían de contraseñas? En mi trabajo lo cambiamos cada 3 meses y debe ser totalmente diferente. Muy bien, excelente. Así, ese tipo de políticas debemos poner, ¿sí? Y el auditor tiene que estar atrás para que esto funcione, pues se implemente y que funcione. Recuérdense que nos conviene como auditores, entre más protegidos estemos, entre más controles implementemos, disminuimos el riesgo. Menos probabilidades tenemos de intromisiones tanto internas como externas. Es por eso que el auditor, para el auditor debe ser clave en su revisión. Bien, entonces tengo otro programita. Este es Kaspersky. Entonces vamos a ponerle el 1, 2, 3. 1, 2, 3, aquí lo pueden visualizar. ¿Y qué nos dice? Entonces, podemos hacer vamos a ver. Hace tiempo que deberías haber cambiado la contraseña. Contraseña demasiado corta. Esta contraseña ha aparecido 1.104.277 veces en una base de datos de contraseña. Entonces les digo,
la empresa donde ustedes están, y eso lo hace por defecto, o sea, se va creando un historial, se va creando un archivo de las contraseñas que usa el usuario, y ahí está en ese archivo, que supuestamente debería estar protegido, ¿sí? Pero hay personas que ingresan al sistema y van a agarrar ciertos archivos, y este de las contraseñas es uno de ellos. Agarra el archivo de contraseñas, lo lleva, y con esas mismas contraseñas que ahí están, él hace pruebas de intrusión. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Según lo que ustedes dijeron, aquí, no en el otro. Vamos a tomar otra. Fecha de nacimiento, ABC 123. Vamos a tomar este. ABC 123. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, creo. Aquí. ABC 123. Secuencias de carácter que se repiten. Esta contraseña ha aparecido 3.800.000 veces. Imagínense ustedes. Ahora miremos una contraseña generada aquí. Miren. Me generó esta. Le doy copy. Y vamos a llevarla aquí. Vamos a ver si esa es. Sí, ahí está. Y creo que le damos enter, ¿no? ¿Va a correr o no va a correr? No, esta de no. Por avanzar. ¿No? ¿Qué es bueno, aquí aparte nos explica otra cosa. Hablando de contraseñas, noten que aquí no me tiró la información. Dice, ¿qué es un ataque de fuerza bruta? Hablando precisamente de cómo se pueden conseguir contraseñas. Yo diría que hay dos formas. Fuerza bruta, ingeniería social. En algún momento vamos a hablar de esa. Pero es más fácil conseguir las contraseñas con ingeniería social que con la fuerza bruta. Consiste en probar todas las combinaciones de caracteres posibles hasta encontrar la respuesta correcta. Este proceso puede tardar mucho tiempo, por lo que se suelen utilizar diccionarios y lista de contraseñas, ¿okay? Comunes como estas, ¿ok? Entonces, por eso es que fuerza bruta, hay gentes que pasan días, semanas y meses probando entrar a un lugar con ese tipo de contraseñas. Lo pasan haciendo, o corren programas, y el programa puede pasar, como les dije, horas, días o meses probando infinidad de contraseñas y a velocidades infinitas, o sea, velocidades muy rápidas, hasta que encuentran. Esto es fuerza bruta, que cuesta un poco. Es más fácil conseguirlo con ingeniería social, que en algún momento tocaremos más ampliamente el tema, pero algunas veces cuando estamos hablando con personas, así una charla formal, informal, formal, pues, y por ejemplo, estamos hablando informalmente y le decimos, bueno, ¿y tú qué tipo de claves usas, verdad? Pues yo generalmente uso mi nombre, ¿va? Esto es normalmente ingeniería social. Que sin que nos pongan una pistola o una navaja en el pecho o en el cuerpo, nosotros decimos las cosas, no. Sino que en pláticas informales muchas veces damos más información de la que deberíamos. Entonces, es otro de los puntos que ustedes deben entender y comprender y enseñar, de que nuestras contraseñas no las comentamos con nadie. No se las decimos a nadie, salvo en algunos momentos, vamos a suponer de que ustedes están en zona 10 y su empresa está en zona 1 y que necesita imprimir un cheque y solamente su clave lo deja imprimir y que no pueden viajar rápidamente ustedes al lugar, entonces le pueden decir, mira, vos haceme mejor imprimir el cheque, aquí está mi clave, pues bajo esas circunstancias se la dan a una persona, bajo también la autorización de un supervisor, un jefe, pero cuando ustedes vengan a la central o a su oficina, inmediatamente deben cambiar esa clave.
Entonces, a veces es mucho más fácil conseguir las claves con ingeniería social que con programas de fuerza bruta. En los dos debemos nosotros estar claros de que funcionan y que el empleado pues puede exponer su contraseña. El problema es de que al exponer su contraseña van a ingresar a su máquina y de su máquina pueden ingresar a otras máquinas, ¿sí? Generalmente estamos en red, generalmente estamos conectados y entonces, aunque una máquina no tenga mucha información en particular, pero está en red, eso permitirá que se ingrese también a otras. Así que es el tema lo damos por visto, ¿les parece? Salvo que alguien de ustedes tenga algo más que comentar de las contraseñas. Pues si no, bueno, me faltaba mostrarles Miren, este cuadrito. Si solamente son números, los programas lo pueden averiguar en 25 segundos. Solo números. Si son mayúsculas, en 3 semanas. Y si son minúsculas, aquí exagera la cosa, ¿verdad? 300 años. Y números, mayúsculas, minúsculas. No sé qué significa eso, alguien que me diga 2K de llano. 2000 años. Perdón. 2000 K es años. de 1000. A la gran. Imagínate. Entonces, eso es para que entendamos, ¿verdad? La importancia de tener esa combinación de contraseñas. Si usan la fuerza bruta, o sea, usando programas informáticos, ese tiempo se llevarán. Pero si usan, en este caso, la ingeniería social, donde va un cuate y nos dice, hola amor, ¿cómo estás? ¿Verdad? Hola preciosa, ¿cómo estás? Hola guapo, ¿cómo estás? ¿Y cuál es tu contraseña? Así, algo así, ¿verdad? Pues como lo están adulando a uno, ¿verdad? Y uno se cree lo de guapo, y entonces, pues mi contraseña está lista. Y se tardaron menos de 5 minutos y ahí dimos nuestra contraseña. Entonces, cuidado con la fuerza bruta y con la ingeniería social. Números, letras minúsculas, símbolos, 34, es exagerado, ¿verdad? Pero noten entonces lo fácil que podría ser o lo difícil que podrían ser. Por eso es de que debemos trabajar muy fuertemente en las contraseñas en las unidades donde vamos a auditar. Bien, entonces terminamos con el tema contraseñas y pasamos a otro tema. La autorización o sea, ¿qué es una contraseña? La contraseña es la autorización para permitir el acceso a información o procesos por medio de una señal o clave conocida únicamente por los individuos autorizados. Eso va bajo esa suposición, ¿verdad? Pero muchas veces no es así. Bien, este control, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, todavía es suficiente tiempo, que a veces me pierdo en el tiempo. Bien, este control, confiabilidad de personal, puede confiarse en que el personal que efectúa el procesamiento maneja los datos de forma adecuada y consistente. Yo siempre he dicho lo siguiente, especialmente en el área financiera, que si no confías en tu equipo de trabajo o alguien del equipo de trabajo, es mejor que lo cambies de puesto o lo despidas si no es posible cambiarlo. Pero con que estés con esa espinita de que ahora Juanito, con el que no confío, ahora Juanito está trabajando en la oficina, yo estoy aquí en mi casa y él en la oficina, ahora me pregunto qué estará haciendo. Y comienzo a maquilar ciertas cosas. Y como no confío en él, voy a pensar que está haciendo cosas malas y posiblemente sea cierto. Yo siempre me imagino esto y me ha pasado en la vida real. Estoy en un asado aquí en mi casa, los días domingos, generalmente lo hacemos. Está toda la familia reunidos, contentos y platicando de cosas. Y estoy por comerme mi pedacito de carne. Cuando eso me recuerdo, y el Juanito está allá en la empresa trabajando. ¿Qué estará haciendo? Y
y luego se me arruina el almuerzo, ¿no? Ya no pienso o ya no disgusto el ambiente como debería ser. Precisamente por la desconfianza que tiene esa persona, o la desconfianza que me genera esa persona. Entonces, yo creo que si no se confía en el equipo o en una persona en particular, debería hacerse lo posible por quitarlo de ahí, por cambiarlo, o como les dije, despedirlo. La cosa es de que nos sintamos tranquilos en cierto nivel de confianza con el equipo que tenemos. Pero noten que ese nivel de confianza no debe ser absoluta tampoco. Porque al final, a veces los mejores amigos son los que nos dan las peores puñaladas. Eso deben tenerlo en cuenta. Yo se los digo por experiencia, no sé si ustedes la han tenido, pero si no la han tenido, les recomiendo que se acuerden de aquel dicho que dice que el que no oye consejos no llega a viejo. O sea, lo digo por algo. Si usted no ha tenido esa experiencia, no traten de vivirla, porque podrían pagarlo muy caro. Entonces, ¿debemos tener un equipo con el cual tenemos confianza? Sí. ¿Pero la confianza debe ser absoluta? No. De todos modos, mi equipo de trabajo debe respetar todos, sin excepción, los controles que existan en ese lugar. Es que yo soy patazo del jefe, yo soy amigo del jefe, yo soy familiar del jefe. Sí, lo eres, pero de todos modos ahí está el control y debe respetarlo. Así que, en este caso, el ingreso de datos, pues debe ser realizado, por supuesto, que por personal de confianza. No podemos estar como este cuate aquí atrás del usuario viendo qué es lo que hace, porque no tiene sentido. Tú mejor hagámoslo nosotros, ¿sí? Debe haber un nivel de confianza. Por supuesto que esta persona trabajará sola, ingresará los datos, pero por supuesto que debe haber un supervisor que verifique la calidad de esos ingresos, etcétera, ¿verdad? Ingreso de datos. Pero confianza, no al 100%, pero si desconfían, para mí es mejor que esa persona se vaya a que seguir pensando en lo que podría hacer. ¿Alguien tiene alguna opinión relativa a este tema? ¿Qué opinan de la confianza? ¿Han oído ustedes algunos casos de gente que ha traicionado al jefe? En mi caso, sí, Lee, que se da mucho, que a veces se da demasiada confianza y las personas que tienen esa autoridad se aprovechan. Yo estuve en el Hotel Conquistador y la persona de cobros, el encargado, él tenía a su disposición los cobros y él metía los cobros de Visanet, los metía como cobros, los cheques que le emitían al de Visanet, los metía como pagos de clientes y así hizo un desfalco. Sí, pues. Pero como le tenían bastante confianza, no lo habían detectado. Sí, a ese punto voy, compañero. Gracias por ayudarnos en la clase. Y eso nos abre nuestra mente un poquito más. Entonces, ya les dije, el auditor realmente, como auditores, no podemos ser personas que estamos pensando en un mundo maravilloso sin normas zapas, sin controles. No podemos ser esa gente que estamos frente a un río disfrutando la vida y no pasa nada. No podemos ser ese tipo de personas. Porque, aunque no son todas, aunque sea una o dos, pero hay personas que están maquilando cosas feas en las organizaciones en las cuales estamos nosotros involucrados, y por ellas es de que no podemos nosotros simplemente relajarnos, ¿sí? Así que no es, digamos, para meterle cizaña o algo parecido, no lo entiendan así, pero no podemos ser completamente inocentes y decir, la persona en su corazón pues no tiene ninguna cosa mala. La mayoría es así, pero no sabemos el corazón de todos. ¿Sí? Entonces no podemos permitir que la administración pues confíe completamente en la gente. ¿Alguien más o nos vamos de control? Bien, el siguiente control se llama entrenamiento. Vamos a ver este y otro más y ahí tenemos la clase. Este y otro más.
entrenamiento. Para esto nos vamos a Pero ir. ese es el traste que había dado, ¿verdad? Ok, No, esto no, mañana viene a Martín. vamos a usar otra herramienta aquí del Chica, todos los que salen ahí a las montañas, ¿quién lo usan pues? Orlando. Si nadie está aquí. Orlando, te estamos escuchando, por favor. Apagar el micrófono. Gracias, Rosy. He recibido capacitación en la empresa. Por problemas de la pandemia, vamos a poner en los últimos 3 años. Pero sí, vamos a ver si funciona así o no funciona. Esta la estoy usando. Sí, no, pero debo marcarla. No. Iniciar. Vamos a ver. ¿Les llegó esto a ustedes o no? Si no, vamos a usar otra. Mostrar los resultados. Sí, ya están votando. Excelente. No sé cómo les llegó, pero sí están votando ahí. Bueno, me alegra saber que algunos de ustedes pues sí han recibido capacitaciones. Eso me satisface. Pero ahora ya, ustedes están empatados 14-14. Vamos a dar un desempate a llegar a 20. Ahí lo vamos a dejar. Sigue empatado 15-15. Sí lo están viendo, ¿no? 15-15. Ahora comienzan a ganar el no. A ver si hay empate. A 20 vamos a llegar. El no. Un punto de diferencia. Vamos, por favor, ayúdenme a llegar a 20, cualquiera de los dos lados, ¿sí o no? Aparte que no sabemos qué tipo de capacitación. Bueno, en principio, pues fíjese, Saúl, que no sé cómo les apareció a los compañeros porque yo estoy del lado de generar y no de contestar. ¿Alguien que explique al compañero cómo puede entrar ahí a la encuesta, por favor? Aparece en actividades en la parte superior derecha de la pantalla. Bueno, gracias. Compañero, en actividad. Gracias, Diego. Gracias, compañero. Gracias. Dice Diego, donde hay figuras geométricas, no, ¿verdad? Es arriba. O ahí en las figuras geométricas. Según lo que entendí, era la parte de arriba, ¿verdad? Bueno, ya sobrepasamos el... Bueno, gracias por ayudarme en la clase. Y aquí el punto es el siguiente. Qué bueno que muchos de ustedes tuvieron capacitaciones. Lástima que no podemos averiguar la calidad de capacitación. Ojalá que no hayan sido aquellas capacitaciones que yo recibí muchas veces. Me dijeron, mira, a capacitaciones allá en la SAT. Lo mandaban a uno a la capacitación de la SAT. La capacitación duraba 2 horas. Había un intermedio donde entregaban una galleta chiqui y un jugo Kerns. Y esa era la famosa capacitación. Ojalá que no haya sido así sus capacitaciones. Ojalá que hayan sido capacitaciones pues completamente técnicas y digamos de un tiempo suficiente donde realmente se haya aprendido algo para realizar mejor su trabajo. Pero qué pena para aquellos que dijeron no. Y esto es generalmente como aquí en Guatemala tenemos esa cultura de no capacitar al recurso humano. Y realmente está el punto de que ¿cómo queremos que la gente sea más eficiente sin capacitación? Primera pregunta. Y que por supuesto que sin capacitación al recurso humano, cualquiera que sea, o sea, en cualquier puesto que esté, sin capacitación difícilmente vamos a elevar su nivel de eficiencia. Pero sin capacitación tampoco vamos
a enseñarles a ellos cómo funcionan los controles y qué es lo que hacen y las ventajas de usarlo, las ventajas de usar adecuadamente los programas, ¿me entiende? Entonces, habrán demasiadas deficiencias en la organización por la poca o nula capacitación. Y es ahí donde también nosotros como auditores, en este caso de sistemas, debemos procurar de que, en primer lugar, exista un presupuesto anual para capacitaciones, que exista un programa anual de capacitaciones y que ese programa anual de capacitaciones se ejecute. Si no al 100%, por lo menos a un 80-90%. Eso significa que la gente se ha estado preparando, se ha estado mejorando, que se le ha estado enseñando, por ejemplo, el tema de contraseñas, el tema de los controles, etcétera. ¿Sí? A medida que se haga eso, a esa misma medida, nos favorecerá a nosotros como auditores, porque entonces ahora habrán menos errores y habrán menos desfalcos. ¿Sí? Entonces, a nosotros inicialmente y particularmente nos interesa que el recurso humano se capacite. ¿Y qué más? Que nosotros también estemos involucrados en ese proceso de capacitación. Porque alguien en esa capacitación se les olvida el tema de controles, se les olvida el tema de contraseñas, por decirles algo, entonces interviene el auditor y dice, también es importante que aprendamos las contraseñas, que aprendamos cosas que no se han tocado en ese proceso o en esa capacitación y que eran importantes mencionarlas. ¿Ok? Dice, bueno, pero sí he tenido encendida desde que mandó los listados. Bueno, hablando de la cámara, ¿están ustedes ahí? Qué bien. Bueno, entonces, para terminar con este tema, el punto de capacitaciones, el auditor, ustedes, deben procurar de que, por supuesto, no solamente el departamento informático tenga su presupuesto en capacitaciones, que tenga su programa de capacitaciones y que se cumplan por lo menos a un porcentaje aceptable esas capacitaciones. Otro de los puntos que quiero tocar, y creo que con eso vamos a terminar la clase el día de hoy, otro de los puntos que quiero tocar con las capacitaciones que ahora son relativamente más baratas que antes. Porque antes teníamos que, por ejemplo, mandar a la gente, digamos, a Estados Unidos, a Canadá, a España, a Bélgica, a Alemania, para que se capacitara, digamos, de programas o otras cosas relativas a esto, ¿verdad? O sea, tenían que viajar, salir del país. Pero hoy, gracias a la tecnología, pues podemos estar aquí en Guatemala y nuestro capacitador puede estar en cualquier otro lado del mundo, incluyendo aquí mismo en Guatemala, pero básicamente no salimos del país y eso significa que no se va a gastar en viáticos, pasajes, etcétera, y estamos capacitándonos. Aparte de, hablando de este punto de capacitaciones, hay dentro de los mismos compañeros o dentro del mismo equipo, en este caso equipo informático, los ingenieros informáticos, hay ingenieros que conocen de ciertos programas, de que tienen ciertas habilidades, tienen ciertas técnicas que los otros no. Entonces, viendo su currículum de ellos, podemos decir, este tema que él conoce es interesante y que lo podríamos usar en la empresa, entonces que él mismo, ese mismo ingeniero, podría enseñarle a los demás. Noten que si le vamos a reconocer algo, por ejemplo, le podríamos dar una cantidad de dinero, obviamente adecuada, o si no dinero, pues le decimos, pues te vamos a invitar a tu cena, te vamos a invitar a un almuerzo, ¿sí? Y también programamos que él capacite a la gente en horarios no laborales. Si el horario laboral del recurso humano es de 8 a 5, por decirles, qué mejor, digamos, decir, la próxima semana van a venir de 7 a 8, o sea, la mañana, ¿verdad? Para recibir esa capacitación. O sea, noten que se está capacitando a la gente, no estamos gastando demasiados recursos, lo estamos haciendo dentro de la misma organización y la gente se está preparando, se está mejorando. Entonces, yo diría que es más no querer capacitar a la gente que no poder, porque de poder sí se puede. Además, tenemos, por ejemplo, el INTECAP, que yo siempre he tomado una infinidad de cursos de INTECAP, con decirles que he tomado hasta repostería, panadería, etcétera. Y obviamente de informáticas también he tomado varios. Porque yo
tengo mucha fe en la enseñanza de INTECAP, pero mi punto es de que podemos mandar al recurso humano a que tome cursos en INTECAP y que generalmente también resultan relativamente baratos. Como yo les mencionaba al anterior, hay cursos de 100 quetzales que hablamos de seguridad informática, imagínense ustedes, cuando en otros lugares por ese mismo curso me están cobrando $50, $100 o más, ¿sí? Entonces, el punto es que la gente debe capacitarse. Ahora creo yo que ustedes debería tener una visión más amplia de que es bastante fácil que es lograr esa capacitación en el recurso humano. Quiero terminar con la historia de la gente de Japón. En la mayoría de empresas japonesas tenemos el 100% de empleados. De ese 100%, siempre un 25% está en capacitación. Termina ese 25% de la capacitación, entra a trabajar y sale otro 25%. Y así es el círculo permanente de capacitación. ¿Por qué los japoneses son más eficientes que nosotros? Por su cultura y por el proceso de capacitación que ellos han logrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos implementar en nuestra empresa? Por supuesto que tal vez no podemos hacer los cambios sustanciales de la noche a la mañana, pero sembrando un granito aquí o sembrando una semillita aquí o poniendo un granito de arena aquí y así vamos permanentemente subiendo de nivel. Es decir, si ahorita el presupuesto es de, por decirles algo, de 10,000 quetzales, pues que el otro año sea de 20,000 y así sucesivamente vamos creciendo. Y si la gente este año solamente fueron 10, ahora mandemos 20 el siguiente año y así sucesivamente vamos. Ese es el punto. Así que los veo mañana, ¿verdad? Y recuérdense que su trabajito hay que entregarlo a tiempo. Me da pena muchas veces devolver el trabajo con valor cero por entregados tarde, pero controles son controles y hay que respetarlos en la mayoría de posibles. Adiós, adiós Rosy, adiós todos. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lick. Gracias. Adiós, Zulmi, adiós, Feliz Héctor, noche. Jacqueline, adiós todos. Feliz noche, mañana nos vemos. Buenas noches, Lick.